Hola chicos y chicas, bienvenidas y bienvenidos un día más a mi canal. Mi nombre es Raquel y esto es Cada una con sus cosas. Aquí podréis ver vídeos de compras, manualidades, tutoriales, scrapbooking, consejos, costura, reviews y todo lo que se me vaya ocurriendo sobre la marcha. Así que si te gustan este tipo de vídeos y no quieres perderte ninguno, no olvides suscribirte aquí abajo y dar a la campanita para recibir una notificación cada vez que suba un nuevo vídeo. En el vídeo de hoy os voy a enseñar a hacer un álbum de recetas de cocina que por fin he terminado. Llevaba muchos meses queriendo hacerlo, pero por unas cosas y por otras nunca me daba tiempo. Así que pues por fin lo he terminado y os lo voy a enseñar. Voy a utilizar esta colección de papeles que es de Die Cut, que se llama La cocina me fascina. Y pues bueno, es una colección muy bonita, que vienen muchísimos papeles. Esta colección son de 24 papeles y bueno, pues os voy a enseñar cómo podéis hacer este álbum tan chulo. Así que nada, si queréis verlo, quedaros aquí conmigo, que arranca el vídeo. Bueno, y para empezar nuestro proyecto he cogido dos cartulinas de tamaño 17 centímetros y medio de ancho por 9 centímetros de alto y voy a marcarlas a 1 centímetro por 3 de sus lados para hacer un bolsillo. Marco a 1 centímetro, marco a 1 centímetro y por aquí marco a 1 centímetro. Esto voy a hacer con las dos que he cortado de estas dimensiones. Y a 1 centímetro por aquí. Así. Una vez que las tengo marcaditas, las voy a marcar bien porque esta cartulina es gorda. Una vez que las tengo marcadas, pues voy a doblar por las marcas que he hecho. Voy a doblar y a marcar. La verdad es que esto es un álbum que vais a ver que es muy sencillo de hacer y se hace muy rápido, ¿eh? Vale, esta por aquí. Vais a tardar más en cortar todas las piezas que luego en hacer el álbum en sí. Vale, y esta por aquí. Luego voy a utilizar 8 papeles de las dimensiones 17 centímetros y medio por 8 centímetros y medio y las voy a marcar única y exclusivamente por 2 de sus lados y luego pues le voy a hacer estos piquetes pues para la hora de pegar que me sea más fácil. Estas cartulinas, ya os digo, 17 centímetros y medio por 8 y medio, solo las voy a marcar por los lados. Así que nada, voy a marcarlas por todos sus lados, os voy a dejar la cámara rápida y después le voy a hacer los piquetes. Bueno, y una vez los tengo todos marcados y cortados los piquitos de aquí, me voy a ayudar de la tabla de corte, me voy a poner de este lado así y voy a hacer dos marquitas a 3 centímetros de distancia. Voy a poner así y voy a hacer así dos rayitas. ¿Veis? No sé si enfoca como estáis viendo aquí. ¿Veis? He hecho dos rayitas a una distancia de 3 centímetros. Entonces, como esta, ya tengo marcadas todas, ¿vale? Y lo que voy a hacer a continuación va a ser pegarlas. ¿Cómo las voy a pegar? Pues voy a coger 4 cartulinas, así como estas. ¿Veis? Así voy a coger 4 y luego voy a coger una de estas, que no sé si recordáis que hemos cortado 2. Entonces voy a coger 4 y una de estas. Entonces, empezando por estas de aquí, voy a doblar las pestañitas hacia adentro
y voy a ir pegando el resto de cartulinas. Voy a hacerlo de la siguiente manera que vais a ver. Voy a pegar por esta parte de aquí de las pestañas hasta las rayitas, al fin de ir creando unos bolsillitos, así, ¿veis? Así que nada, voy a ir echando pegamento. Os voy a poner la cámara rápida porque esto no tiene ningún misterio, simplemente ir pegando a la altura de las rayitas, y una vez que los tenga ya todos pegados, pues vamos con el siguiente paso. ¿Veis? He hecho el pegamento así y lo pego a la altura de las rayitas. Así. Lo pego bien y con esto voy a hacer el resto de mis cartulinas. Voy a crear dos bloques. Voy a crear un bloque con estas y otro bloque con las otras. Así que nada, os dejo la cámara rápida y voy a ir pegándolas todas. Bueno, lo siguiente que he hecho ha sido coger una cartulina de las dimensiones 33 centímetros de ancho por 23 centímetros y medio de alto, y la he marcado a 16 centímetros, 16 centímetros y medio y 17 centímetros para crear pues esta especie de solapita aquí, ¿vale? Para crear así como un gordito, por si el álbum engorda, pues que quede esta especie de solapita así, ¿vale? Entonces lo he recortado en esas dimensiones y lo he marcado. Y lo que voy a hacer va a ser decorarlo. Le voy a dar así la vuelta y he cortado dos papeles decorados de la colección y voy a poner uno aquí y otro aquí. Así que nada, lo voy a ir pegando. Vale, y una vez que lo tengo pegado, vamos a dar la vuelta y voy a pegar las estructuras que he hecho antes aquí, una aquí y la otra aquí. Después ya he adelantado trabajito y he cortado también los papeles decorados para ir pegándolos cada uno en su sitio. Así que nada, simplemente es ir pegando e ir decorando. Así que nada, os voy a dejar la cámara rápida porque, como digo, esto misterio no tiene ninguno, nada más que pegar los papeles. Así que nada, me voy a poner con ello. Bueno, y ya tenemos nuestro librito hecho y he aprovechado y he hecho unos cuantos más, que son estos que veis aquí. He hecho este, que por dentro es exactamente igual, este de aquí, ¿veis? Que por dentro he seguido la misma técnica, este de aquí, que lo mismo, he seguido la misma técnica que el anterior,
y este de aquí que he seguido la misma técnica. Con lo cual ahora tenemos 5 libritos. Podéis hacer los que queráis, podéis hacer 3, podéis hacer 6, podéis hacer los que queráis. Yo he hecho 5. Así que nada, vamos a ir ahora al siguiente paso. Para el siguiente paso vamos a coger una lámina de polipropileno o si no tenéis de acetato. Yo esta la he comprado en la tienda Rita Rita. Muchos me preguntáis que dónde compro los materiales. No os preocupéis que yo voy a intentar dejaros todos los materiales en la cajita de información. Entonces, he cogido esta lámina de polipropileno, que es blandita, así maleable, y la he cortado a 42 centímetros por 19 centímetros y medio. Y la voy a marcar a 24 centímetros y a 24 centímetros y medio. Entonces, marco a 24 y a 24 y medio. Así como estáis viendo. Voy a marcar otra vez, así, y a 24 y medio, así. Y voy a doblar por la marquita que he hecho, a fin de crear una especie de bolsillito. Lo bueno que tienen estas láminas es que son muy resistentes y luego aparte pues se pueden limpiar, que si estamos haciendo un álbum de recetas, si nos cae algo pues se puede limpiar, aunque bueno, esa no es la idea, pero bueno. Entonces voy a crear así un bolsillito, como estáis viendo, que va a ser un soporte para yo poder meter después mi librito, el librito que he hecho, ¿veis? Queda justamente así, un soporte para yo poder meter mi librito. Entonces, ¿qué le voy a hacer? Pues voy a marcar unos agujeros que los voy a marcar a 4 centímetros, a 12 centímetros y a 20 centímetros. Y luego voy a marcar uno aquí y otro aquí para que quede bien cerradito. Así que nada, me voy a poner con los agujeros. Bueno, y lo dicho, voy a coger mi lámina, me voy a ayudar de la tabla de corte y voy a marcar unos agujeritos a 4 centímetros, hay que se me marque bien, a 12 y a 20 centímetros, sí, que es lo que hemos dicho antes, a 20 centímetros. Y luego a mayores haré uno en cada bordecito. Uno como por aquí y el otro más o menos como por aquí. Vale, los tengo ya marcados, no sé si los podéis apreciar. Y nada, voy a coger mi Crop-A-Dile y unos ojales y los voy a poner, que esto pues como tampoco tiene misterio alguno, pues nada, lo voy a poner a cámara rápida y así lo termino antes y hago el vídeo antes, sino que no se haga muy pesado. Vale, y este sería el soporte para ir metiendo cada uno de los libritos. Así que nada, voy a hacer el resto y cuando termine vuelvo y seguimos comentando cómo vamos a hacer los siguientes pasos. Vamos al siguiente paso y vamos a coger dos cartulinas de 20 centímetros por 24 centímetros y medio. Voy a separar esta y luego voy a coger esta tela que es de cuadritos que simula lo que es un mantel y luego esta entretela que la compré en una tienda de telas. Si no encontráis este tipo de entretela así finita, lo que podéis utilizar es una plancha de fieltro que también os sirve, ¿vale? Entonces pues voy a pegar la plancha de fieltro aquí y con la tela voy a forrar el cartoncito, así que nada. Me pongo manos a la obra. Vale, voy a coger el pegamento y voy a echar pegamento por toda la superficie del cartón, cubriéndolo bien
para que se quede bien pegada la planchita de fieltro o de entretela que tengáis vosotros y vosotras. Así. Voy a pegar la planchita encima, así. Y el sobrante pues lo voy a cortar con unas tijeras. Vamos a cortar el sobrante para luego a la hora de forrar que no nos quede muy gordo, porque estas van a ser las tapas y no quiero que me queden exclusivamente gordas ni exageradamente infladas. Así que pues voy a cortar el excedente con una tijerita, así de esta manera que estáis viendo. Estoy dándole a la cabeza para ver si después lo coso o no lo coso, y creo que no lo voy a coser, ¿eh? Lo voy a dejar sin coser. Lo digo porque en muchos vídeos que veis que usan este tipo de entretela, luego lo cosen pues para que quede más resistente, pero como es tan finita no va a quedar muy gordo. Entonces, vale, lo siguiente va a ser presentar esto así como estáis viendo. Y voy a pegar pues a mi estructura. Voy a empezar por las esquinas, que ya sabéis que las esquinas, para que queden bien remataditas, así, una esquinita. Este tipo de tela la verdad es que luego pega muy bien al cartoncito, ¿vale? Es como tela de piqué, para que lo sepáis. Y se queda muy bien pegada al cartoncito. Así que nada, comenzamos por las esquinitas, así. Vale, y ahora ya voy a continuar con el resto, ayudándome de unas pincitas para que no se me escape, ¿vale? Entonces voy a echar bien por aquí, en todo el proyecto, que quede bien rematadito y bien agarrado. Vale, y vamos a empezar por este ladito, así. Y a continuación le voy a poner unas pincitas pues para que no se vaya yendo para ningún lado, sobre todo en las esquinas. Así. Y ahora voy a ir por el otro lado, este largo. Quien tenga máquina de coser, pues lo puede coser perfectamente, no hay ningún problema. Pero pues bueno, yo últimamente estoy un poco vaga, me ha dado por no coser. Y pues este proyecto no lo voy a coser, lo voy a dejar así. Lo cosería si hubiese puesto una plancha de entretela mucho más gorda, pero es que esta tela la verdad es que es finita y luego queda muy bien pegada. Así que pues no... Voy a echar por aquí. No lo voy a coser por eso, porque si no sí que lo cosería, no habría ningún problema. Pero ya os digo que no lo voy a coser porque se va a quedar muy bien agarradito, ¿eh? Ya vais a ver que se va a quedar muy bien agarradito. Las esquinitas muy bien puestas, ¿eh? Así. Ahí, esta por aquí. Y esta la voy a rematar un poquito. Así. Ya vais a ver que luego no va a hacer falta coser. Así. Y ahora voy por el otro lado.
Y lo mismo, unto bien ahí de pegamento. Vamos a quitar estos dos. Remato bien la esquinita, que es lo que me interesa, que la esquina quede bien, y luego ya tiro un poquito para que quede tensado. Así. Así. Y ya le puedo colocar otra pincita por aquí y otra por acá. Vale. Vale. Y nada, voy a esperar que seque. Y cuando seque, pues nada, os sigo comentando cuál es el siguiente paso. Vale, y ya tengo aquí mis tapitas forraditas las dos y secas. Lo siguiente que voy a hacer va a ser pegarle estos dos papeles que he cogido de la colección. He quitado estos de los die cut que generalmente no los suelo usar. Y pues nada, voy a pegar uno aquí y el otro por este otro lado. Así que nada, como es solo pegar, os pongo la cámara rápida y terminamos antes. Vale, y lo siguiente que voy a hacer va a ser marcarle unos agujeritos. Me voy a ayudar de esta plantilla. Voy a centrarlo bien donde yo quiero que vaya. Eso sí, tiene que ir así. Y le voy a marcar los agujeritos. Así que nada, voy a marcar los agujeritos, los voy a hacer y le voy a poner unos sellet, claro está. Así que nada, me pongo con ello. Vale, y le he puesto ojales de los chiquititos porque los gordos los veía que se me quedaban muy al borde y no me convencían. Así que he puesto estos chiquititos. Y nada, pues ya lo que voy a hacer va a ser montar mi librito. Lo voy a montar ahora mismo, como vais a ver, así, con unas arandelas. Así que nada, vamos a montarlo. Vale, y yo las anillas que tengo, digo arandelas, anillas, os voy a decir las dimensiones, son de 4 centímetros. Voy a probar con estas, si no, pues tendré que coger otras más grandes, no hay ningún problema. Así que nada, vamos a montar nuestro álbum. Vamos a ir metiendo las anillas. ¿Que queda muy gordo? Pues no hay problema. Venden las anillas más gordas y es simplemente cambiarlas por unas más grandes. Luego, si veis que hacéis menos libritos, pues tendréis que tener unas anillas pues acorde a los libritos que le pongáis. Lógicamente las tapas engordan un poquito, porque quieras que no, pues se queda bastante gordo. ¿Ves? Estas anillas me van a quedar un poco pequeñas para todos los libritos que yo quiero ponerle, ya veréis. Me va a costar abrirlas, pero bueno. Más que nada para que veáis cómo es la cosa. Mira, voy a quitar este. Y luego ya simplemente pues le compraré otras anillas más gordas y se las pongo, no hay problema.
así. Luego os quería comentar que utilizando un buen pegamento no es necesario coser. Yo siempre digo que cosido queda muy bonito, porque no voy a decir que no, que queda muy bonito, queda muy fino, queda muy rematadito, pero bueno, a mí así tampoco me disgusta, no queda mal. Y luego, si vosotras y vosotros lo queréis coser, lo podéis coser. Y si no lo vais a coser y vais a pegarlo, por favor, utilizar un buen pegamento. No me uséis un pegamento que no sirva para este tipo de labor, porque se os va a desbaratar todo, ¿vale? Entonces, pues nada. Dicho esto, pues así es como se va a quedar. Lógicamente yo le voy a cambiar las anillas porque tengo un librito más y con estas anillas se queda un poco pequeño, así que tendré que comprar unas más grandes que las venden. Y bueno, pues aquí he pensado que quizá le pueda poner una cinta con un lazo o unos charms colgando. Bueno, ya veré, el interior lo decoraré al final. Vamos a ir ahora con la portada. Voy a sacarla de aquí porque la decoración la voy a hacer sin montar, porque si no me va a costar mucho más. Entonces voy a sacar la portada y voy a trabajar con la portada, ¿vale? Entonces nada, os voy a decir ahora cómo vamos a decorar la portada. Bueno, y para la portada voy a utilizar este cartelito, que ahora os voy a decir que he cometido un fallo, y es que yo lo quiero poner con estos encuadernadores, y claro, yo ya le he puesto la parte de atrás, pero bueno, no pasa nada, porque luego con estos diecast de la colección pues se le puede decorar la parte de dentro y ya está. Pero vosotros y vosotras, por favor, antes de pegar la tapa de atrás, por favor, poner los encuadernadores si es que queréis poner este tipo de decoración. Pero bueno, ha sido un fallo y bueno, yo lo digo todo para que lo sepáis. Y luego, como segunda opción, normal que se me haya olvidado, tengo al vecino aquí taladrando y es que me está volviendo la cabeza como un bombo. En fin, para la segunda opción he imprimido de internet este delantal y lo he pasado a un cartón contracolado de 1,5 milímetros. He recortado la plantilla y he recortado el cartón y lo que voy a simular es un delantal. Para esto lo que voy a hacer es forrar el delantal y crearle lo que es el bolsillo, ¿de acuerdo? Voy a crearle lo que es el bolsillito. Y luego, pues nada, con unas cintas, pues le voy a colocar así una cinta tipo, pues el agarrador que va en el cuello, y aquí van a salir otras 2 cintas que son las que van a cerrar el álbum. Entonces, esto que os comento, como es solo decoración, pues lo voy a hacer fuera de cámara, porque ya sabéis que a mí los vídeos no me gusta alargarlos, porque se hacen eternos y bueno, como la decoración va en gustos y yo sé que muchos y muchas no lo vais a hacer como yo, pues bueno, yo la idea es que cojáis más o menos cómo va la encuadernación, cómo van las hojas interiores y bueno, pues yo os voy a dejar la plantilla de todos modos en la cajita de información por si lo queréis hacer igual, ¿vale? O sea, no os preocupéis, yo os voy a dejar todo, pero como es decorar, simple y llanamente, pues lo voy a hacer fuera de cámara, así que nada. Cuando ya tenga el álbum montado y decorado y todo preparadito, vengo y os enseño el resultado final. Bueno, y ya vengo con el resultado final del libro de recetas. Como veis, forré lo que es el cartoncito, como os comenté, con un papel de la colección, le hice un bolsillito y luego le he puesto aquí estos adornitos que tenía de madera que compré en AliExpress. Luego le he puesto el cartelito de recetas, como habéis visto, y luego la cinta a modo como si fuesen pues los cordoncitos del delantal, que son lo que cierra el álbum. Entonces, al abrirlo, le he cambiado las anillas, eso sí, le he puesto unas anillas más grandes, tapé con una cenefa lo que es pues el error que cometí, que ya os dije que teníais que poner este papel el último, y luego pues bueno, ha quedado así con los libritos, pues tan súper chulo, como estáis viendo aquí. He metido los 5 libritos. Luego indicaros que en este tipo de encuadernación os van a entrar fichas de este tipo de tamaño A6. Una vez que las metáis os van a quedar así y podéis meter pues eso, una ficha en cada bolsillito donde podéis ir apuntando pues todas vuestras recetas. Es el tamaño ideal para este tipo de fichas.
Así que nada, chicos y chicas, espero que os haya gustado el álbum de recetas que os he enseñado. A mí la verdad es que me ha encantado hacerlo, ha sido muy divertido. Si os ha gustado, ya sabéis, no olvidéis compartir, no olvidéis regalarme esos pulgarcitos hacia arriba para que el canal siga creciendo y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Chao!